No todos los libros están hechos para ser comprendidos. Algunos están hechos para ser habitados, atravesados, incluso desgarrados desde dentro. Cartas al Padre, de Franz Kafka, es uno de esos. No es un libro que se lea, es un grito contenido, una confesión que nunca encontró destinatario, una herida escrita a mano con la tinta del alma. Es un texto incómodo, brutal, íntimo, pero también profundamente humano. Quien lo lee con los ojos del corazón no puede salir ileso. Kafka no fue solo un escritor atormentado por las instituciones y por la existencia, fue también un hijo profundamente herido. En esta carta nunca enviada, se abre el alma de ese hijo pequeño, tímido, sensible, ante la figura inmensa y autoritaria del padre. Pero más allá de la anécdota biográfica, lo que encontramos es la universalidad del vínculo paterno-filial. Todos, de una forma u otra, hemos tenido un padre interior con el que lidiar. Esa voz que juzga, que impone, que exige, y a veces, que calla. Leer estas páginas es ser testigo de una batalla interior. Kafka no acusa ni dramatiza. Describe. Relata con precisión quirúrgica cómo el miedo al padre moldeó su identidad, cómo su palabra, o su silencio, fue más determinante que cualquier otra fuerza externa. En el fondo, Kafka no busca venganza, ni siquiera consuelo. Solo busca ser entendido. ¿Y no es acaso ese el anhelo más profundo de cualquier ser humano? Este libro nos confronta con la fragilidad del alma infantil, con esa etapa en que buscamos aprobación, contención, mirada. Y también nos recuerda que, muchas veces, esa mirada nunca llega. Kafka describe a su padre como un gigante frente al cual él se sentía minúsculo, indigno, humillado. Pero no porque el padre fuese monstruoso, sino porque la sensibilidad del hijo era tan profunda que todo lo vivía como abismo. Ahí es donde muchos lectores conectan. En ese espacio en el que la vulnerabilidad no fue comprendida, en el que el alma tierna fue tratada con dureza, sin intención, pero con consecuencia. Desde una perspectiva transpersonal, Cartas al Padre puede leerse como el relato de una iniciación forzada. La herida no solo como trauma, sino como portal. La figura paterna, así de opresiva como se muestra, puede simbolizar el arquetipo del guardián del umbral. Ese ser o fuerza que bloquea el paso hasta que uno logra enfrentarlo con coraje, sin evasión, con verdad. Kafka nunca logró enfrentarlo en vida, pero esta carta es el intento más honesto de hacerlo. Y en ese intento, sin saberlo, abre camino para miles de otros. Al adentrarnos en sus palabras, sentimos que cada línea vibra con la frecuencia del niño que aún vive en nosotros. Aquel que no se sintió suficiente, aquel que fue comparado, silenciado, exigido. Y también aflora en nosotros la necesidad de reconciliación. No con el Padre real, tal vez, pero sí con el símbolo interno que hemos cargado. Con esa parte de nosotros que aún se juzga con la vara que aprendió en la infancia. El mérito de Kafka no es haber escrito una gran obra literaria, aunque lo es, sino haber tenido el valor de mirar al fondo de su dolor sin endulzarlo. Su carta no tiene adornos, ni estrategias retóricas. Es el alma desnuda, escrita con la misma honestidad con la que se llora en silencio en la noche. Y es precisamente esa desnudez lo que convierte este texto en una herramienta terapéutica. Porque al leerla, uno se permite también recordar, soltar, comprender. Hay un momento, entre los muchos que estremecen, en que Kafka menciona cómo incluso en los juegos más inocentes, sentía la sombra del juicio de su padre. Ese nivel de influencia emocional es el que muchas personas arrastran a lo largo de su vida sin saberlo. Y al leerlo aquí, tan claramente nombrado, tan humanamente expuesto, se ilumina una parte oscura que habíamos guardado. No para herir, sino para sanar. En este sentido, el libro no es solo un testimonio, es un espejo, un llamado a revisar nuestras propias heridas, a reconocer cómo esas voces del pasado aún operan en nuestra adultez, a mirar al Padre, real o simbólico, y decidir si seguimos permitiendo que su sombra determine nuestra luz. Cartas al Padre no ofrece soluciones, no busca redimir al Padre, ni victimizar al Hijo, solo se limita a poner en palabras lo que para muchos ha sido siempre innombrable. Y esa es una de las formas más profundas de liberación, porque cuando se nombra la herida, ya no duele igual, porque cuando alguien, como Kafka, se atreve a decir lo indecible, otros se atreven también a escuchar su propio silencio. Este libro es un acto de valentía emocional, un documento del alma, una puerta hacia la compasión, no solo hacia uno mismo, sino hacia quienes también hicieron lo que pudieron desde sus propias limitaciones. Leerlo no solo nos ayuda a entender a Kafka,
nos ayuda a entendernos, a perdonar desde un lugar más profundo, a dejar de buscar padres perfectos para empezar a habitar nuestras imperfecciones con más amor y menos juicio. Y quizás, al cerrar la última página, lo que quede no sea rabia ni tristeza, sino un suspiro largo, de esos que liberan peso, de esos que nos reconcilian con el pasado, aunque aún duela, de esos que nos permiten decir, desde el alma, ya entendí, y ahora, puedo seguir.